¿En qué consiste la función antiatasco? Algunas máquinas en la industria como molinos, extrusoras, dosificadoras o bombas de lodos son susceptibles de sufrir atascamiento y esto genera paradas indeseadas del proceso, además de recalentamiento en el motor, reduciendo su vida útil. Cuando ocurre un atascamiento, usualmente el operador debe abrir la máquina para reacomodar el material que hay dentro o para tratar de romper aquello que esté atascando el motor. Dependiendo del tipo de proceso, esta labor puede llegar a ser bastante dispendiosa e incluso peligrosa. Para evitar esta situación, la familia de variadores de velocidad Altivar Process 600 dispone de la función antiatasco. Consiste en una serie de movimientos del motor hacia adelante y hacia atrás que pueden ser activados de manera manual o mediante detección automática de atascamiento. Ahora vamos a ver cómo realizar la función antiatasco desde el SOMOF. Para ello vamos a ir a la pestaña Parameters Layout y enseguida vamos a Monitoreo de la bomba y damos clic en Función antiatasco. Nos va a aparecer la siguiente plantilla. La función antiatasco puede activarse de manera manual al asociarla con una entrada digital del variador o de manera automática. De manera automática existen tres opciones: durante el arranque, por tiempo de descanso o por exceso de torque. La primera es durante el arranque del motor, es decir, cada vez que el motor del variador reciba una orden de arranque, se ejecuta el ciclo antiatasco. La segunda es por tiempo de descanso, es decir, cada vez que el motor cumple un número de horas en reposo, el variador ejecuta el ciclo antiatasco. La tercera es por exceso de torque, es decir, cada vez que el torque del motor supere el límite de torque programado durante más de cierto tiempo, que también es programable, el variador ejecutará el ciclo antiatasco. Veamos la detección y corrección automática de atascamiento por exceso de torque. Una vez seleccionamos la opción de torque, establecemos el valor límite de torque y su temporización, a partir de la cual consideramos que la máquina está entrando en etapa de atascamiento. Luego procedemos con la configuración del ciclo de movimientos adelante y atrás, modificando los siguientes parámetros: velocidad de giro hacia adelante, velocidad de giro en reversa, tiempo de aceleración hacia adelante, tiempo de operación hacia adelante, tiempo de desaceleración hacia adelante, tiempo de descanso, tiempo de desaceleración en reversa, tiempo de operación en reversa y finalmente tiempo de desaceleración en reversa. Ahora se configuran el número de ciclos antiatasco por cada secuencia, así como el máximo número de secuencias o intentos de antiatasco. También tenemos la posibilidad de establecer el tiempo máximo que le vamos a permitir al variador permanecer en estado antiatasco. Por último, se define el comportamiento que deseamos en el variador en caso de que los intentos por desatascar no funcionen. En la mayoría de aplicaciones se sugiere realizar una parada en rueda libre para evitar daños mayores en la maquinaria. Vamos a realizar la demostración con un torque máximo de 15% y una temporización de 10 segundos. Para ello vamos a usar el osciloscopio y monitorear la frecuencia del motor y el torque del motor. Damos orden de arranque y vemos cómo el torque llega a un valor pico de casi el 12% durante la aceleración, y en la medida en que la rampa de aceleración se va estabilizando, el torque también lo hace. La máquina está en condición de operación normal, consumiendo en este momento un torque nominal del 3%, y de repente vemos como el torque crece de manera muy importante hasta un 35% y se mantiene allí. Consideramos para nuestro ejemplo que esta es una situación de atascamiento. Vemos cómo el motor inicia la desaceleración y aquí comienza el primer ciclo antiatasco. Se mueve hacia adelante, pero vemos cómo el motor aún sigue consumiendo un torque muy alto. Desacelera, descansa y ahora se mueve hacia atrás y vemos cómo arrancó con un torque muy alto, pero de repente ese torque cayó. Significa que en ese momento la máquina se desatascó, justamente cuando hacía el giro en reversa.
Aquí está nuevamente descansando la máquina y ahora acelera nuevamente hacia adelante. Está realizando el segundo ciclo antiatasco. Ahora está descansando. Inicia el giro en reversa. Nótese cómo el torque ya está en valores bajos, lo que consideramos normal para nuestro ejemplo. Y termina la desaceleración en reversa. Descansa. Y con esto terminó los dos ciclos antiatasco. Y ahora realiza la aceleración estándar, la aceleración normal, hasta lograr los 60 Hz que tenía como consigna. Con esto la máquina de manera automática se ha desatascado por sí sola, gracias a nuestro variador Altivar Process 600.